Muy buenas noches. Seguimos entonces con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Estamos en la historia de la Reforma. Hemos estado hablando de Francia, Holanda, Escocia, y seguimos hablando o nos sigue explicando el académico Joel Sarman de cómo se manifestó la Reforma en estos países. Hermano Joel, por favor, sigue adelante. Ok, pues ahora habíamos dicho que queríamos regresar a Escocia. Hemos hablado de la Reforma en Escocia y queremos proyectarnos un poco hacia el futuro. No sé cuánto alcancemos a hacer, pero vamos a hablar algo del siglo XVIII y quizás mencionar algo del siglo XIX. Esto nos va a preparar a entrar en la historia en el periodo pues del cristianismo, le llamamos cristianismo moderno, el cristianismo actual. Comienza como en el siglo XVIII, XIX, XX son los siglos de ese periodo que sigue después de la Reforma. En Escocia queremos ver algo que se llama la controversia de la médula del siglo XVIII. Una de las legacías del puritanismo fallado, o sea, el puritanismo que tuvo poder y luego lo perdió y fue disminuyendo en influencia en las Islas Británicas, es que buscando cambiar la nación por motivos de la salud espiritual y habiendo fallado en eso de tomarse la nación, tiene que ajustar sus expectativas en cuanto a lo que es la salud espiritual, ¿sí? Si en un momento ellos están pensando, tenemos que tener una iglesia pura y en este país y no lo logran, pues ¿será que no pueden tener ahora salud espiritual? Porque es su definición, digámoslo. Si para obtener una sana iglesia pura, con la bendición de Dios, es necesario imponer la religión sobre todo un país, y es imposible imponer su religión sobre todo el país, entonces, ¿ellos qué hacen? Lo que se hace es que la expectativa de una nación se reduce, y en parte esta es una legacía positiva del puritanismo fallado. No esperamos hoy naciones puras. Lo que hacemos es separar la iglesia de la nación y nos concentramos en iglesias puras. Es lo que hacen. Y lo que se nota ahora es que la definición de la iglesia varía. El presbiterianismo dice que la iglesia es un conjunto de congregaciones unidas formalmente. El presbiterianismo como denominación es un sistema de cortes, es una política, más que una eclesiología. Esto es algo difícil para entender si uno no es presbiteriano. Yo no soy presbiteriano, pero lo acabo de aprender porque estoy estudiando con presbiterianos. Que el presbiterianismo nunca se ha preocupado tanto por su eclesiología, de la cual puede tener variedad, como de su política. ¿Sí? Es decir, el presbiterianismo está más interesado en la implementación de una iglesia bien organizada de lo que está interesado en la doctrina misma de la iglesia. Se puede decir, esto es lo que me cuentan presbiterianos con los que estudio. Los bautistas no solemos distinguir eclesiología y política de la iglesia, ¿sí? La implementación práctica. Y la doctrina, la misma doctrina, no los distinguimos, solemos creer, pues es lo mismo. Para el presbiterianismo eso no es la verdad. La independencia regresando a los puritanos, hay puritanos presbiterianos, pero hay presbiterianos independientes o congregacionalistas. Y ellos dicen que la iglesia no es más que una congregación, con vínculos de amistad, compañerismo y cooperación con los demás, pero la iglesia es una congregación, ¿sí? Esa es la diferencia. El presbiterianismo dice, no, la iglesia es más que una congregación, siempre debe ser más. La independencia o el congregacionalismo dice, no, es una congregación y no es más. Claro, pueden haber vínculos de amistad y todo eso, pero la pureza que se busca entonces es la de una congregación,
con los congregacionalistas. Pero el presbiterianismo no define así la iglesia, siempre es algo que involucra más que una sola congregación para ellos. Entonces, la definición de una iglesia pura, pues, puede ser algo diferente. Entonces, el calvinismo experimental, nuevo término, también nace de estas expectativas ajustadas. Entonces cambian la definición de la iglesia, pero también nace una nueva expectativa que le llamamos calvinismo experimental. Experimental quiere decir de la experiencia. ¿De qué estamos hablando? Estamos en la edad de Francis Bacon y de la ciencia que avanza experimentando. Y son conceptos relacionados. La ciencia que avanza experimentando y el calvinismo experimental de la experiencia. ¿Cómo sé que soy un creyente? ¿Sí? Esa es la pregunta que están buscando responder. Antes era por tu identificación con un grupo. Me bautizaron, toda mi familia y mis vecinos están en la misma religión, hago lo que los demás hacen, por eso soy un cristiano. ¿Sí? Hace unos meses en mi clase de inglés, uno de los coreanos presbiterianos dijo que no tiene testimonio de haberse convertido. Que eso porque se lo preguntaban si él era de familia cristiana, era cristiano de toda la vida y así piensa él. Eso no quiere decir que él es como un católico. Eso es común entre ciertos presbiterianos. No todos los presbiterianos piensan así, pero algunos de ellos piensan así. ¿Sí? Es algo distinto. Y yo creo que los reformadores del siglo XVI estaban buscando purificar la afirmación doctrinal de su sociedad, principalmente, y después alinear la práctica de la religión pública con lo que entendían para que la persona que confesara identificación con su grupo lo pudiese hacer con bases firmes. No tenían un concepto tan fuerte como hoy lo tenemos del individual. Tenían un concepto más fuerte que antes, pero más débil quizás que el de nosotros, del individual, y muy fuerte de la corporación. El grupo en el cual estaba un individual determinaba la identidad de la persona. La reforma originalmente se dirigió hacia la purificación del grupo para así rescatar al individual dentro del grupo. Y no es tanto, no estamos oyendo de la conversión de una persona como de la predicación del evangelio puro para que la sociedad en la que están predicando crean bien. Y yo creo que fue el puritanismo frustrado que en Inglaterra cambió ese parecer. Es parte de la lógica de la justificación por la fe que tiene uno, pues que personaliza más la salvación que la forma medieval creyendo en la iglesia, ¿verdad? Pero esto también tiene que cambiar poco a poco y es el puritanismo, creo, que cambia este parecer en Inglaterra. No pudieron cambiar al grupo, no pudieron cambiar su sociedad, así redujeron su enfoque hacia un grupo más pequeño. Los presbiterianos, pues menos hacia el individuo, los congregacionalistas más hacia la congregación y más hacia el individuo. ¿Cómo entonces identificar una iglesia para cuando uno está rodeado de una iglesia nacional que no es pura? ¿Cómo sabemos que nuestra iglesia, mi iglesia, a la que yo voy, es pura? Si la iglesia nacional no se quiere reformar del todo. Esa es la pregunta para el puritano. Cualquiera puede afirmar una doctrina, decir que yo creo esto, yo creo aquello, yo creo en la Trinidad, yo creo en Cristo, claro que creo que Él me salva, etc. Pero ¿cómo se sabe realmente que somos serios y comprometidos? Y en tiempos de persecución, esto no es ningún problema, ¿sí? Cuando hay persecución y hay mártires, pues uno que está aliado con los que están persiguiendo, nadie le dice, usted está comprometido. Está comprometido porque ahí está. Pero en tiempos de tolerancia de religión, esta es una pregunta más activa. El individualismo, que está creciendo como parte de todos estos cambios sociales y del pensamiento, también coge fuerza
de la doctrina protestante de la justificación por sola fe, porque ya viene a ser una transacción más personal. Y si eres justificado por fe, entonces en algún momento tienes que creer. Y esto crece a medida que se desarrolla la doctrina de la depravación total, que nacemos malos y somos malos por naturaleza y necesitamos ser convertidos. Así tienes que tener un momento de cambio. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo lo sé en tu caso particular que realmente has creído? ¿Cómo viene la nueva pregunta? Vas a medir algo que nunca hemos medido. Y eso es lo que a eso se dirige el calvinismo experimental. Toman de Francis Bacon. Sí, no toman directamente, pero esto es lo que está en el aire, es lo que se están enseñando. Ya Francis Bacon hace un rato que escribió, se ha difundido su pensamiento. Y esta idea de hacer una medida a base de la observación que están usando para la ciencia aplicada también se toma en la religión. En este sentido, puedo ver que estás individualmente comprometido y no solo haciéndolo por ser parte del grupo. Lo vemos en tu conducta. Podemos observar que tu profesión es genuina. Tienes buenas obras como consecuencia de tu conversión. Y todo esto nos parece a nosotros muy conocido. Así hacemos las cosas, pero así no siempre se le hacían. Y esto tuvo que cambiar. Y esto se vuelve lo que llamamos aquí el calvinismo experimental. No es simplemente afirmar la verdadera fe, sino es mirar muy duro y enfocarse también en la autoexaminación, enfocarse en la seguridad del ser creyente y llevado a veces al extremo es un enfoque en lo que uno siente y lo que uno pasa. Y esto es lo que se puede abusar y exagerar. Todo esto nos prepara para la controversia de la médula en Escocia. No sé si hasta ahí hay preguntas. Sí, hermanos, sí hay preguntas. Inicialmente hay una pregunta que se nos quedó, que dice Cristian, ¿cómo respondió la reforma en Holanda ante la contrarreforma en su institución de colegios por Europa? Yo no sé. Buena pregunta. No he visto nada acerca de eso, pero sí, los jesuitas se pusieron muy activos y los colegios también fueron parte de la contrarreforma. Yo sé que en Holanda tuvieron mucha tolerancia, entonces quizás ahí se metieron, pero no estoy seguro. Muy buena pregunta, no sé. Rodrigo dice, estos presbiterianos, refiriéndose a los que tienen la concepción de que pues nacieron y han estado siempre en la iglesia, ¿cómo hacen para identificar un salvo? Sí, ellos no examinan como quizás nosotros examinamos, o sea, no es tanto... Es algo muy interesante. Yo he estado entre ellos pues por 5 años. Ya estoy otra vez en una congregación bautista reformada, pero es muy interesante estar entre ellos. Algunos de ellos dicen, no, yo soy un cristiano de toda la vida. Yo no me acuerdo cuándo me convertí. Los bautizan como niños y la idea es que si no te apartas, pues sigues en el cristianismo. Y o sea, el concepto de ellos es uno no es salvo porque en un momento creyó y Dios lo salvó. Uno va a ser salvo porque vive creyendo en Cristo. Porque en este momento estoy arrepintiendo mis pecados todos los días, estoy creyendo en Cristo y mi esperanza es seguir creyendo. De esto toman su seguridad y su seguridad viene de participar en los medios ordinarios, acudir a la iglesia, participar en la Santa Cena, ser nutridos en su fe. Y es algo que en cierta forma nos parece extraño porque minimiza el concepto de la conversión,
ya no es dramático, ni es una experiencia que te pueden relatar algunos de ellos. Pero por otro lado, pues a mí me parece que es una visión muy buena de la vida cristiana, en la cual yo no dependo de una decisión que se tomó hace un año o hace rato. Yo dependo de Cristo y creo en Él ahora y vivo por fe en Cristo y sigo adelante creyendo, arrepintiendo mis pecados, dependiendo exclusivamente de Él. Muy bien, Carlos pregunta, muchas iglesias presbiterianas hoy día son liberales. ¿Puede ser que el concepto de un cristianismo experimental pudo llevarlos a un liberalismo teológico? De eso se trata la médula. Bueno, no exactamente. El liberalismo viene mucho después. Entonces, hacer una conexión inmediata no me parece buena. No me parece que se pueda hacer con buenas bases históricas, digamos. Y tampoco quiero decir que el calvinismo experimental es algo malo, porque pues tenemos mucho de eso entre nosotros. Spurgeon, muchas cosas que leemos son calvinismo del siglo XVII, son calvinismo experimental. ¿Cómo se identifica una religión nacional? O sea, es la religión oficial de ese país. Esto casi ya no existe, pero, por ejemplo, en 1986, la Constitución colombiana no decía que era un pueblo católico, apostólico y romano. Es lo que es, o sea, en países luteranos de Escandinavia, pues ya lo toman tan en serio, ¿verdad? Pero tenían un ministro de religiones, parte del gobierno, son países luteranos, por eso tienen la cruz en sus banderas. Es parte de es su religión nacional. O sea, decían en el pasado, somos luteranos, y eso es lo que es todo islandés, y los bautizamos a todos los niños y somos luteranos, igual que un país católico o un país anglicano, donde toleran variedades, pero en general son anglicanas, etcétera. Felipe pregunta, ¿qué aporte dejó el presbiterianismo a la religión cristiana? Le dejó la confesión de Westminster, que es la mayor de todas las confesiones. Se perfecciona, ¿verdad?, en la Confesión Bautista de Londres, pero debemos decir que los teólogos y el trabajo duro lo hicieron los presbiterianos. Muchas cosas así, no se puede, o sea, muchos personajes importantes fueron presbiterianos. Sinclair Ferguson es un presbiteriano. Hay muchas cosas. El seminario de Westminster, la Universidad de Princeton, aquí en los Estados Unidos, es un legado del presbiterianismo, no solo al cristianismo, pero al mundo. Hermano, si quieren terminamos hasta ahí. ¿O faltó? Sí. No, falta demasiado para hacer mucho más hoy. Si quieren, entonces, hermano, terminamos esta parte. Y entonces, en 15 días, ¿sí? Sí, en 15 días. Terminaríamos entonces, ¿qué parte, hermano? No sé, vamos a mirar. No sé si quiero seguir con esto de la médula o meterme de una vez a lo que sigue. La médula se ve interesante. Claro, todo es interesante, pero es que luego arrancamos como que el contexto y no sé si se puede hacer bien. Vamos a ver. Listo, hermano. Okay. Hermano Joel, muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, gracias a los que nos escuchan y nos hacen buenas preguntas. Aquí los oyentes nos escriben por WhatsApp, nos escriben por el chat, nos le agradecen, hermano, por el esfuerzo.
Qué interesante saber y entender ese contexto general. Buen programa, hermanos. Buen programa, gracias por WhatsApp. Gracias, hermano Joel.